la comida, que sea más importante que los intereses personales, que sea más importante, porque si usted no le da importancia, entonces usted nunca será guiada, siempre será manipulada usted. ¿Por qué? Porque nosotros de por sí somos a veces traicionados por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos. Y cuando, voy a poner un ejemplo, la madre de familia promedio, la madre de familia ya después quiere detener a su hijo cuando es un vago, es un borracho, es un marihuano, es un drogadicto. ¿Y cómo cae el hijo? En la cárcel. ¿Pero por qué? Porque no hizo nada de él del principio. Entonces, ¿cómo me perderé yo? ¿Cómo me voy a extraviar en la vida? ¿Sabes cómo? Cuando tú no buscas al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo bien claro, Él los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y por eso yo he querido predicar de otra manera, pero el Espíritu Santo me lleva a una vez más a hablar de Él. ¿Por qué? Porque sin Él tú no eres nada, iglesia. Nosotros no somos nada. Estamos vivir por vivir, hacer por hacer, porque hay personas, mujeres y hombres, que viven por automático. Automáticamente se tienen que levantar porque se tienen que levantar. Y ¿sabes qué? Eso es una vida miserable. El levantarse por levantar, me tengo que ir a trabajar porque me tengo que ir a trabajar, me tengo que bañar porque me tengo que bañar, tengo que comer porque ni modo, tengo hambre. Pero eso es una vida miserable. ¿Tú quieres eso? Cuando Dios te está diciendo, te he dejado mi Espíritu Santo, necesitas conocerlo y necesitas saber quién es el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a conocerlo en este hombre y voy a hablar una serie de hombres que tuvieron al Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo, porque tenemos que aprender de ellos cómo les fue, cómo fueron transformadas sus vidas, qué hicieron, qué lograron. Amén. Y como introducción quiero empezar en esta predicación, en esta serie, es cómo hombres ordinarios pueden llegar a ser poderosos. Esa es una de las mayores riquezas de cada uno de nosotros, cómo hombres y mujeres ordinarias pueden llegar a ser mujeres y hombres poderosos. ¿Cómo? Esa es una pregunta, porque cuando tú ves y analizas las Sagradas Escrituras, hombres que eran pescadores, como el apóstol Pedro era pescador, era un hombre ordinario que siempre se la pasaba en el mar y que siempre olía a pescado, porque ese era su trabajo. ¿Cómo huele un mecánico? A grasa. Y no porque sea malo, pero lleva una vida, es un hombre ordinario y lleva una vida ordinaria. Pero cuando tú conoces al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viene a tu mente, viene a tu espíritu, viene a tu alma y viene a todo tu ser, entonces tu vida no será ordinaria. El Espíritu Santo tiene que cambiar tu vida. Y si tú anhelas eso, hermano, esta predicación es para ti. Por eso, como introducción, yo quiero llamar la atención en esta tarde cómo hombres ordinarios pueden llegar a ser poderosos y cómo pueden llegar a ser sabios. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención también, iglesia. Como hombres que no fueron letrados, que no fueron a un doctorado, que no fueron a una maestría, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo los hizo los hombres más sabios. Pero es por la obra del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios. Y creo que nosotros tenemos que llegar y superar lo que realmente nos enseñó el libro de Job, que dice: de oídas te oía y de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es conocer al Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, y otra cosa es conocerlo personalmente. Y creo que por el Espíritu Santo también seremos sabios. El Espíritu Santo dirige. Y yo quiero que usted siempre le dé lugar al Espíritu Santo para no contristar, porque esa es otra de las maneras en que contristamos al Espíritu Santo, en que nosotros tomamos nuestra vida, en que nosotros tomamos la rienda de nuestra vida. Sí es su vida, sí es nuestra vida, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo quiere que tú lo invites a tu vida. ¿Para qué? Para que guíe tu vida.
y tu vida sea una vida de bendición, sea una vida de obediencia al Señor y sea una vida para la vida eterna. Amén. Entonces el Espíritu Santo da ese poder a los hombres ordinarios y los hace extraordinarios. El Espíritu Santo da sabiduría, el Espíritu Santo dirige, pero también da discernimiento. Wow, este discernimiento no se da en las esquinas. El discernimiento no cualquiera lo tiene. El discernir, el escuchar la voz del Espíritu Santo y que te hace entender las cosas. El que te hace decir, no vayas por ese camino, no comas eso, no hables eso, calla. El Espíritu te da el discernimiento, el entendimiento para poder hacer las cosas. Cuándo sí y cuándo no. ¿Y sabes cuándo tienes el Espíritu Santo? Cuando sabes callar. Ahí es donde te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, cuando tú callas. Porque crees tú que todo el tiempo es hablar. Y cuando tú todo el tiempo hablas, ese es un gran error. Un gran error tuyo. Debes de aprender a callar, porque entonces, ¿en qué tiempo le das para que te hable el Espíritu Santo? ¿En qué tiempo le das? Debes de darle tiempo al Espíritu Santo. Debes de preguntarle al Espíritu Santo y debes de decir, Espíritu Santo, ven a mi vida, reina en mi vida. Pero quiero escucharte, dame discernimiento. Porque en todo tiempo y en todo momento tenemos desafíos, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos retos en la vida. Pero necesitamos aprender. Y quiero hablar del primer hombre en la vida de Jesús. Y quiero mostrar que Jesús también fue hombre. Usted debe de aprender la humanidad de Jesús. Porque si usted no aprende la humanidad de Jesús, créame lo que no conoce a Jesús. Jesús fue hombre y también se bautizó y Jesús recibió el Espíritu Santo. Ve nada más quién recibió el Espíritu Santo. Jesús, como ser humano, como nosotros. Y si Jesús recibió el Espíritu Santo y si Jesús nos está mostrando que necesitamos del Espíritu Santo, imagínense cuánto más nosotros. Aleluya. Yo digo, Señor, si tú lo necesitaste, ¿y para qué lo usaste al Espíritu Santo? ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué querías el Espíritu Santo? E inmediatamente la Biblia nos muestra para qué y por qué tenía el Espíritu Santo Jesús, el Hijo de Dios, como hombre. Porque recuerde, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Jesús se dormía en las barcas. Sus discípulos le decían, maestro, ven a comer. Un Dios no necesita de comer. Un Dios no necesita de dormir. ¿Cuántos saben que Jehová de los ejércitos nunca duerme? La Biblia dice que el que guarda tu alma nunca duerme. Siempre está al pendiente tuyo. Siempre está velando por ti. Amén, iglesia. Y ven nada más la humanidad de Jesucristo, que Él necesitaba del Espíritu Santo. Y si mi Señor, yo lo estoy siguiendo, y si Él es mi inspiración, y si Él es mi líder, y si Él es mi Señor, entonces yo voy a seguir los pasos de Jesús. Porque realmente en esta iglesia, al menos en esta iglesia, nosotros seguimos los pasos de Jesús de Nazaret. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser diferente? Sigue los pasos de Jesús. Imita a Jesús. Porque eso se trata, imitar ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Amén. Hemos visto que hay hijas que imitan a mamá. Ay, pobrecita mujer, no sabe lo que hace. Hay hijos que imitan a papá. Aleluya. Hay hijos que imitan al artista, que quieren cantar, que quieren peinarse, que quieren vestirse, quieren imitar. ¿Por qué no imitas a Jesús? ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Amén. Aleluya. Que su vida sea así. Imitadores y seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador y Él es el único Dios que reconocemos en nuestras vidas, iglesia. Aleluya. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 3. Dios les bendiga también allá en casita. Lucas capítulo 3. Y vamos a hablar y vamos a seguir hablando de este hombre que tenía y recibió al Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 3 versículo 22.
Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué palabras tan más hermosas! Que yo quisiera que algún día escuchar eso. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se lo voy a parafrasear este texto. Me complace que tú seas mi hija. Me complace, porque eso es lo que realmente acabamos de leer. Y Dios se expresó de su Hijo de esa manera. ¿Por qué, hermano? Porque hay una expresión del reino, hay una expresión del cielo, hay una expresión de la presencia de Dios cuando tú y yo, nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo? Es recibir a su Espíritu Santo, como Él lo hizo aquí en la tierra. Hace más de 2000 años Jesús nos marcó un camino, Jesús nos marcó una vida, un estilo de vida. ¿Sabes cuál es el estilo de vida que tenemos que tener? Es recibir y vivir y cuidar al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Porque créemelo, si no está el Espíritu Santo, tu vida será un infierno. Y no te estoy decretando, y no te estoy maldiciendo. Tu vida será un infierno y tus hijos serán instrumentos de Satanás. Tus hijos serán eso. ¿Por qué? Porque el único que nos libra de todo mal y de todo peligro es el Espíritu Santo. Por esa razón. Pero vemos aquí desde el primer punto, hermano, las Sagradas Escrituras dicen que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal, y vino también una voz del cielo: que tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué es lo que recibió Jesús aquí? El Espíritu Santo. Y toda la gente que estaba en el río Jordán vio cómo corporalmente descendió el Espíritu Santo y posó en él. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el hombre, cuando tú veías a aquel hombre, la profecía es que iba a ser el Mesías. Él era el Mesías, esa persona que descendía el Espíritu Santo sobre ese hombre. Y Jesús recibió corporalmente al Espíritu Santo, y todos fueron testigos que Jesús fue investido del Espíritu Santo. Jesús como hombre fue llevado al Espíritu Santo en su vida, en su cuerpo, y toda la gente se dio cuenta. Ahora, como número uno, iglesia, Jesús recibió al Espíritu Santo. Lo estamos demostrando bíblicamente. Jesús recibió el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una de las grandes funciones. ¿Por qué Jesús tenía al Espíritu Santo? ¿Y por qué debo yo tener como en mi cuerpo al Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y versículo 2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvieron hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, para que a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo.
Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie con piedra no tropiece. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Hasta ahí. Y creo que usted tiene otra versión, pero un poquito diferente. Amén. Pero al final dice la Biblia que cuando fue el diablo y se retiró de él, en otras versiones dice que los ángeles de Dios vinieron a Jesús y le sirvieron. Una de las razones que usted debe de aprender, en el texto 1 de este mismo capítulo, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo divinamente al desierto para enfrentar al diablo, según Mateo capítulo 4 versículo 1. Esto resalta la preparación espiritual, iglesia, y no por iniciativa propia. Aquí hay dos puntos que debemos entender y recibir. Lo que la palabra de Dios dice, que debe de haber una preparación espiritual. No es recibir a Jesús solamente, es prepararse espiritualmente. ¿Por qué, pastor? Porque no es una iniciativa propia. ¿Por qué? Porque si usted ve en el texto 1 del capítulo 4, habla la Biblia que fue llevado al desierto. Y tiene que ver mucho el desierto con cada uno de nosotros. El desierto es algo que significa mucho en esta vida. Dice que el desierto, para ser tentado por el diablo, esto resalta una preparación espiritual. Y yo quiero motivarles a que usted se prepare espiritualmente. ¿Cómo se prepara usted espiritualmente? En la semana. ¿Realmente usted tiene una preparación espiritual en la semana? Y si usted no tiene una preparación, entonces usted lleva una vida de pura iniciativa propia. Y no debe de tener una vida de iniciativas propias. Usted debe de llevar una vida dirigida y llena por el Espíritu Santo. Ojo, Jesús nos enseña cómo podemos vivir en este mundo y ante toda hueste de maldad, y aún en él, en el vivir también en el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que fue confrontado y fue tentado y fue totalmente al tú por tú con el diablo. Y nosotros no estamos al tú por tú con el diablo. Estamos con principados, potestades, gobernadores y espíritus de maldad. Usted nunca se le mete en su cabecita que usted pelea con Satanás. Porque si usted pelea con Satanás o quiere pelear con Satanás, Satanás lo mata a usted. Como mucha gente ha muerto. Usted no pelea con Satanás. Usted le pelea con principados, potestades, gobernadores y espíritus de maldad. Y dicen los grandes expertos en la Biblia que a veces el pueblo de Dios, si apenas puede, con un espíritu de desánimo, imagínate con las huestes de maldad, lo hace pedazos. Quiero que usted vea la gravedad de esto, hermano. Que usted, ahorita saliendo, nada más saliendo de aquí, vienen todas estas jerarquías demoníacas a su vida. ¿Y sabes dónde? Aquí. No haces que produzcas frutos, mucho menos un ministerio, mucho menos servir al Señor. Solamente puras iniciativas propias. Tienes iniciativa, pero la vida no es por iniciativa. La vida se compone por la dirección, por la llenura
y por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que prepararte espiritualmente, como Jesús se preparó. ¿Jesús fue solo al desierto? Pregunto. Fue con el Espíritu Santo. Eso se le llama preparación. ¿Cómo vas a enfrentar la vida mañana, el lunes? ¿Cómo vas a enfrentar la vida el martes? ¿Cómo? ¿Por puras iniciativas? Tienes que tener una preparación espiritual. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿Ves? No tienes preparación. Porque cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Y sacas tus iniciativas, sacas tus percepciones, sacas tus ideologías. Y yo cansado he escuchado a mucha mamá, sobre todo a las mamás: ay, es que los papacitos como que no les interesa a sus hijos. No sé por qué. Con todo respeto y a todos los que me escuchan, ¿verdad? No todos los papás, porque estamos en las redes sociales, pero ¿quién es la que se preocupa más a veces en la casa por los hijos? ¿Quién? La mamá. ¿O estoy mal? Entonces, ¿ustedes cómo se van a preparar si no tienen una preparación espiritual? Dice la Biblia que Jesús se presentó en el desierto con el Espíritu Santo. Y estamos aprendiendo de una persona como ser humano. Ahora, si fuera Dios, entonces no entenderíamos nada, Si fuera Dios, no entenderíamos nada. Pero entendemos todo como hombres, porque somos seres humanos. ¿Qué hizo Jesús? Se preparó. ¿Qué tienes que hacer tú? Prepararte para que el Espíritu Santo te ayude con esas huestes de maldad, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y espíritus de maldad. Y la jerarquía, si me permite tantito ilustrársela así, la jerarquía más chiquita son espíritus. Espíritu de borrachera, espíritu de drogadicción, espíritu de desánimo, espíritu de depresión, espíritu de desánimo. Ese espíritu, si apenas puede la iglesia con el espíritu de desánimo, imagínense con los demás fritos, Y la vida cristiana no es abajo arriba, abajo arriba. La vida es de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria tras victoria, porque el Espíritu Santo nos está mostrando algo que hizo el Espíritu de Dios en el cuerpo de Jesucristo. Por eso diga conmigo: tengo que prepararme. ¿Por qué no le invitas al que está a tu lado? Invítale al que está a tu lado. Prepárate, dile. Aleluya. Invítalo, anímalo. Ajá. Para que te prepares, que saliendo de aquí en la noche, prepárate en la noche. ¿Por qué en la noche, pastor? Porque es donde más eres atacada. Ahí en la noche. Tentaciones, depresiones, tristeza. ¿Y sabes cuál es lo que te pega más? Dice el diablo: eres una miserable, mira, no eres nada. No eres nadie. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Y yo les enseñé el jueves que una persona que vive atada toda su vida es porque cree una mentira. Si tú quieres vivir atada, sigue creyendo la mentira. Yo le creo más a mi Señor Jesús. Yo le creo más a la palabra, porque leo la palabra y la palabra la tengo aquí. Porque si no fuera por la palabra, hermano, es más, yo ya no tuviera esta familia, yo ya me hubiera divorciado de mi esposa, no sé dónde estuviera, en verdad. Yo creo, más o menos creo por mi genealogía y por mi percepción, yo me conozco, yo ya estuviera viviendo en la calle. Pero gracias al Señor que yo tengo una preparación espiritual, y la preparación me la da mi pastor. ¿La preparación la da la iglesia? No, señores. Tú mismo tienes que prepararte. ¿Por qué, pastor? Porque Él nos ha dejado, Jesucristo nos ha dejado, voy a poner nombre, Jesucristo nos ha dejado armas, nos ha dejado capacidades. ¿Y cuáles son las armas, pastor? La palabra, la espada del Espíritu, la oración. O sea, no me malinterpretes, pero no tan solo es orar.
Porque cuando oras, a veces puedes estar orando nada más de impulso, de emoción. Y debe ser tu oración dirigida por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, diga conmigo, desierto. Otra vez solamente di la palabra desierto. ¿Dónde fue Jesús llevado? Al desierto. ¿Dónde estás tú? ¿Sabías tú que esta vida es igual a desierto? Te vas a sentir sola alguna vez en tu vida. No vas a encontrar ayuda, porque en un desierto hay ¿qué? Pura soledad. Por eso esta vida tipifica desierto. Jesús lo dejaron solo. A Jesús lo traicionaron. Pero ¿sabes cómo es que venció Jesús? Por la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo. Aleluya. O sea que tenemos todas de ganar, iglesia. Si buscamos y tenemos en nuestros cuerpos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Ahora Jesús nos enseña cómo puedes vivir en este mundo. ¿Por qué saco este mundo? Porque este mundo es igual a desierto. La Biblia nos enseña que un desierto significa el mundo que nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque en este mundo ¿sí? existe el enemigo. ¿Y dónde estaba el enemigo cuando Jesús se fue al desierto? Pues el enemigo estaba en el desierto. Y Jesús se confrontó con el enemigo. ¿En dónde? En el desierto. Y el enemigo manda a sus potestades para que cada uno de nosotros queramos ser destruidos, pero no lo logrará, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se van a preparar? Porque debe de haber una preparación, hermano. Para poder trabajar en el trabajo de la hermana Jessica Rojas Lugo, mañana me puedes llevar a tu trabajo y creen que me van a dar trabajo luego. ¿Por qué? ¿Y cómo tú crees? Si tú no te preparas, ¿cómo crees que vas a vivir en esta vida? Más que derrotada, más que confundida por tus pensamientos. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, te guía, te llena de poder, tienes victoria, vas de gloria en gloria, vas de triunfo en triunfo. Aleluya. ¿Cómo ve usted una persona que tiene el Espíritu Santo y victoria? ¿Así? ¿Cómo? Chéquese usted cómo está así. Entonces el Espíritu Santo no lo está guiando. Pero si está así, aleluya, ¿qué hay que hacer, pastor? Hay que orar, yo quiero orar. Esta mujer ha buscado el Espíritu Santo. Pero Padre de la gloria, no me venga a decir que usted busca de Dios cuando no se le ve. ¿Qué es más poderoso, los hechos o las palabras? Claro. Usted necesita buscar el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, búscale el Espíritu Santo de Dios. Ahí en casita, busquen del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en el libro del Éxodo, voy a poner un ejemplo. Dios indicó que se construyera el tabernáculo. El tabernáculo era la casa principal de los judíos en el desierto. Ese tabernáculo, Dios le dijo a Moisés: Moisés, construirás esa casa y la vas a construir en 3 divisiones: el atrio, el patio y el lugar ¿qué? Santísimo. Y la vas a construir para que yo habite en medio de ustedes en el desierto. Y el tabernáculo que fue construido en el desierto por Moisés tipifica a Jesús con nosotros en esta vida a través de su Espíritu Santo. Amén. Porque dice la Biblia que en la noche había una columna de fuego, la presencia de Dios en medio de ese tabernáculo,
¿En dónde? En el desierto. Pero cuántos y cuántos años Dios ya nos estaba diciendo: oigan, hijos míos, hijas mías, yo quiero habitar con ustedes en ese mundo que ustedes tienen. Yo quiero habitar. ¿Cómo, Señor? Que así como habité en Israel en el desierto a través de un tabernáculo, así yo quiero habitar con ustedes. Y creo que nosotros tenemos que anhelarlo, porque yo les he hablado que yo prácticamente así familia que tenga, no, más que mi hija, mi hijo y mi esposa. Pero así que hermanas, hermanos, primos, tías, tíos, pues yo que me acuerden, no tengo. ¿Y qué creen? Me gusta estar solo, pero no para chillar, no para lamentarme, no para deprimirme. Me fortalezco en mi soledad. ¿Sabes qué quiero llegar? Que yo nunca me he sentido solo. Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me llena todo. En verdad, Y siempre me verá usted bromeando, carcajeando, porque el temperamento lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Pero a veces usted no le puede decir mi alma porque ya está como Bruce Lee. ¿Quién vive? Diga el que está a su lado: necesitas Espíritu Santo. No me vengan a decir que tienen Espíritu Santo, No se confundan y no se engañen. No lo estoy maldiciendo, no lo estoy desanimando, no, iglesia. Yo lo estoy centrando para que no vivan en un engaño. ¿Por qué, pastor? Porque recuerda que tanto que repites una mentira, ¿se hace qué? Una verdad. Pero no deja de ser ¿qué? Mentira. Dile al que está a tu lado: sal de tu mentira. Aleluya. Sacúdase la mentira. Aleluya. Pero no lo vaya a aventar al hermano. Sacúdense su mentira. Porque creemos y pensamos que tenemos Espíritu Santo. El hecho de hablar con Él, el orar con Él, no, hermano. Se tiene que ver en nuestras vidas. Aleluya. Pero ¿qué cree? El Espíritu Santo ha venido a este desierto. El Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestras vidas. El Espíritu Santo, estoy dando buenas noticias, el Espíritu Santo ha venido a este mundo con nosotros. Amén. Aleluya. ¿Quién te acompañará? ¿Quién estará contigo? ¿Quién te sustentará? El Espíritu Santo en tu peor desierto. Amén. En tu peor desierto. Aleluya. Porque dentro del tabernáculo existía también el candelabro hecho de oro fino. El desierto simboliza un lugar de prueba, un lugar de soledad. Pero quiero marcar el candelabro. El candelabro, ¿crees que podamos mostrar un candelabro? A ver, por favor. El candelabro que Dios mandó hacer a través de Moisés era de oro fino. Y el oro tipifica la divinidad de Dios. Cuando usted veía el candelabro de oro, usted estaba simbolizando que era la divinidad, simbolizaba la divinidad de Dios. Pero dentro del candelabro había como tipo velas que eran 3 brazos al izquierdo, 3 brazos a la derecha. Y si los sumamos, ¿cuántos son? Y había uno más alto, el del centro. ¿Cuántos entonces había? 7. Entonces, eso simboliza que el Espíritu Santo siempre iba a habitar en el hombre. Porque el número 6 es número de hombre. Y el 7, el que superaba más de todos, era el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacía que se prendiera las tipo velas? ¿Sabes qué era? El aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y es por eso que usted debe de entender, amada iglesia de Jesucristo, que el Espíritu Santo era símbolo de aceite a través del candelabro, que lo tenemos aquí. Un momento lo presentamos con una toma más abierta, y es
algo que Dios estaba tipificando, estaba simbolizando, dentro del tabernáculo. Y yo les he predicado que el tabernáculo significa casa, el tabernáculo significa morada. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ahora Dios ya no va a habitar en ese tabernáculo hecho por manos de hombres, sino que ahora nosotros somos el verdadero tabernáculo. Amén. La verdadera casa. Pero dentro del tabernáculo, físicamente hablando, estaba este candelabro. Dice ahí la memoria del tabernáculo, candelabro de 7 brazos. Ahora, que él está señalando el brazo séptimo. ¿Cuál es el más importante de todos ahí? El del medio. Eso simboliza que en medio de ti el Espíritu Santo debe de morar. ¿Y cómo es que prendía, pastor? A través del aceite que tenía que llevar el candelabro. ¡Pum! Se prendía las velas y alumbraba dentro del tabernáculo. Entonces esto era una luz y una sombra de lo que hoy Jesús vino a decirles: no los dejaré huérfanos, les dejaré al Espíritu Santo que alumbrará su vida. Amén. Y que morará en medio de nuestro corazón. Y lo recibió. ¿Qué recibió Jesús? El Espíritu Santo. Y por eso venció ¿a quién? A Satanás, y venció el desierto. ¿Qué simboliza el desierto? La prueba y la soledad. Por eso mucha gente se siente sola, porque no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios lo llena todo. Lo llena todo. Y yo creo, hermano, que a través de esta predicación usted y yo nos vamos a levantar para buscar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia dice ahí en el texto 2, estoy en Lucas capítulo 4, versículo 2, gracias por el candelabro. Dice: por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Otra vez, ¿quién tuvo hambre? Jesús. Solamente los seres humanos tienen hambre. Le estoy demostrando a Jesús como hombre. Ustedes como mujeres y nosotros como hombres necesitamos al Espíritu Santo. Pero por 40 días, dice el texto 2. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? Significa un periodo de prueba o de preparación. Eso es lo que significa el número 40 en la Biblia. Es prueba, pero también es preparación. Y por esa razón Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches. Fue Jesús al desierto a ser probado, a ser preparado para darnos una enseñanza. Entonces el Espíritu Santo es la clave para resistir la tentación, para vencer el desierto. Aleluya. Tristemente lo puedo decir que muchos hermanos, muchas hermanas cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque no tuvieron Espíritu Santo. ¿Usted cómo se ve, hermano? Ahora, si usted está en una prueba, si usted está en una lucha, es que usted está en esos días, en esos 40 días. Dios lo tomó, Dios la tomó y la metió en un periodo de 40 días y 40 noches en un desierto. Pero ¿quién lo acompañó a Jesús estos 40 días y estos 40 noches? ¿Quién lo acompañó? El Espíritu Santo. ¿En dónde? En el desierto. En la prueba. ¿Quién te tiene que acompañar en este desierto? El Espíritu Santo. Y si te metió en un periodo de 40 días y 40 noches Dios, entonces esos 40 días y esas 40 noches no me vaya sola, no me vaya solo, porque va a caer. O la serpiente, ¡pum!, puede picarte. Necesitas Espíritu Santo, necesitas prepararte. Aleluya.
Entonces hoy use la tecnología para bien, no para mal. No esté pegada ahí. Tantos videos en YouTube, en Twitter, en TikTok. Péguese buscando en las redes sociales versículos que hablen del Espíritu Santo. Y sea como esas mujeres creativas que aman al Señor, empiezan a poner fichas bibliográficas ahí. Cuando voy a visitar, veo mujeres que hasta hacen cartulinas y de esas fichas que les digo, y empiezan a anotar por donde quiera, empiezan a anotar versículos. Digo, wow, qué bonita mujer. Tiene hambre de Dios y se está aprendiendo los versículos. Pero dice, pero tengo cabeza de flor, pero aún así voy a... Pero aún así me los voy a aprender, dice el hermano o la hermana. Pero yo creo que Dios le ha dado la mente de Cristo a usted. Vimos la vida de Jesús como hombre que recibió al Espíritu Santo y que venció a Satanás y que venció el desierto y que salió triunfante en la prueba, sus 40 días. Porque le vuelvo a repetir, el número 40 significa prueba y preparación. Cuando tú veas a un hermano que está en una prueba, el Señor ya lo metió en 40 días. Está en sus 40 días. ¿Qué es eso? Está en sus 40 días. ¿Qué es eso? En una prueba. Está siendo preparado. Amén. ¿Usted quiere pasar por la eternidad en el desierto? ¿Sabía usted que bíblicamente, originalmente, la primera generación, todos murieron en el desierto? ¿Y quién entró a la tierra de Canaán que fluye leche y miel? La segunda generación. ¿Usted quiere ser eso? ¿Usted quiere ser la segunda generación o la primera? No sé cuál, pastor, cuál es la mejor. Oh, hermano, usted tiene que ser la primera generación. Amén. Porque la primera generación murieron todos en el desierto. ¿Era el desierto para ellos? ¿Sabes cuál era? La tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero no la vieron, porque perecieron, murieron en el desierto. Y usted debe de levantarse en el poderoso nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar ahí en su lugar. Incline su rostro y ore al Señor Jesús, y dígale hoy en adelante que usted va a buscar la preparación espiritual, que usted será una mujer espiritual, que no va a vivir engañada, que no va a vivir engañado, que tiene al Espíritu Santo cuando no lo tiene. Necesita usted la preparación del Espíritu Santo. Ahí en su lugar empieza a orar al Señor Jesucristo y dígale: Señor Jesús, ayúdame a prepararme, ayúdame a buscar al Espíritu Santo. Haz ese compromiso. ¿Por qué no haces ahora un compromiso ahí en tu vida? Porque realmente cuando tú menos veas, algo se viene a tu vida y te vas a sentir que mueres, que no puedes con esa prueba, que no puedes con esa lucha, porque llevaste una vida de juego, sin preparación. Porque recuerda que tarde o temprano Dios te mandará algo para que puedas buscarle y para que puedas entender que no puedes burlar a Dios. Tienes que llevar una vida espiritual de preparación. ¿Por qué no haces una oración ahí? Dile al Señor Jesucristo. Ora ahí en tu lugar, ora ahí en tu casita y dile: Señor Jesús, ayúdame a hacer una vida de preparación, a tener una vida de preparación. Te tienes que preparar en la palabra, tienes que prepararte en vivir la palabra, porque eso es prepararte. Vive lo que lees, vive las predicaciones, vive lo que dice la palabra de Dios, porque estás llevando una vida preparada. Y cada vez que tú
quieres vivir un texto de la Biblia, el Espíritu viene a tu vida, porque no eres tú, sino es el Espíritu a través de ti. Y Jesús fue llevado al desierto. ¿Y quién es el que venció en el desierto? Fue la presencia del Espíritu Santo que le ayudó a vencer el desierto. Tú vas a vencer, tú vas a tener victoria, tú te levantarás y tú no vivirás una vida ordinaria, porque los que están en Cristo no viven una vida ordinaria. Los que están en Cristo viven victorias, viven logros, viven puertas abiertas. Cosas sobrenaturales empiezan a abrirse a tu vida de una manera espiritual hablando, hermano. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada de eso, sino que tú necesitas tomar más en serio al Espíritu Santo, pasar más en la Biblia, pasar más en oración, pasar más en la santidad, pasar más buscando su presencia. Ahora haz esa oración al Señor Jesucristo para que no te sientas vacía, vacío, para que no te sientas sola, solo, para que no necesites de personas o momentos para que te sientas motivado. No, hermano, necesitamos al Espíritu de verdad. Espíritu Santo, ahora háblale al Espíritu Santo, iglesia. Háblale al Espíritu de Dios, que venga el Espíritu Santo a tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Empieza a obrar, Espíritu Santo de Dios, empieza a obrar, Espíritu de verdad. Empieza a hablar al Espíritu Santo y dile: yo quiero tenerte en mi vida como Jesús recibió del Espíritu Santo en su cuerpo, en su vida. Él venció a Satanás, él venció el desierto, él venció la prueba a los 40 días. Y dice la palabra de Dios que después de que salió del desierto Jesús, vinieron los ángeles de Dios a servirle, vinieron ángeles de Dios a servir a Jesús, porque Jesús salió victorioso del desierto, hermano. No permitas que el desierto se extienda más en tu vida, no permitamos más que el desierto nos pueda consumir, iglesia, sino que necesitamos ir al desierto. Es inevitable el desierto, es inevitable el desierto, porque Dios los permite, pero el desierto se convertirá en un Edén si tú tienes al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, queremos tenerte, pero queremos salir del desierto, Espíritu Santo, para no vivir todo el tiempo en el desierto. Necesitamos aprender de la vida de Jesús. Necesitas aprender de la vida de Jesús. Dile al Señor Jesucristo: enséñame a vivir con la presencia del Espíritu Santo, como tú lo hiciste en tu cuerpo, como tú lo hiciste en tu vida. Porque la Biblia habla en Mateo 4 que Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, y eso habla de la humanidad de Jesús. Eso habla de la humanidad de Jesús. Tú eres una mujer, tú eres un hombre que estás en el desierto, pero necesitas del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos vencer a las huestes de maldad, a los espíritus inmundos que vienen y nos quieren robar la bendición, nos quieren robar la comunión con el Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, hermano, ahí en tu lugar, hermano, no importa quién sea, levanta tu voz y ahora atrévete a decirle al Espíritu de Dios: ven a mi vida, Espíritu Santo, sal de este culto conmigo, sal conmigo al mundo, sal conmigo al desierto, ayúdame a vencer el desierto, porque Jesús solamente estuvo 40 días en el desierto. Jesús tuvo 40 días en el desierto. Solamente Jesús es importante. El Espíritu hablándote, el Espíritu hablándote, el Espíritu hablándote. No se pasó toda la vida Jesús en el desierto. Jesús venció el desierto para que saliera victorioso. Ahora, hermana, empieza a declarar que la presencia del Espíritu Santo venga a tu vida, para que salgas del desierto, para que salgas del desierto, para que salgas de esa vida ordinaria, para esa vida miserable que el desierto te ofrece, esa vida miserable que el diablo te ofrece. Sal de ese desierto, sal de ese desierto. Empieza a anhelar una vida mejor, hermano, porque solamente la vida mejor la ofrece el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Porque no estamos hablando si tienes casa, si tienes dinero, si tienes un título. No hablamos de esas cosas materiales. Estamos hablando
hablando de lo más importante en la vida de los seres humanos, en la presencia del Espíritu Santo, porque Jesús como hombre no tenía casa, no tenía carro, no tenía camellos. Jesús como hombre tenía al Espíritu Santo, tenía la presencia de Dios en su vida, y Jesús venció, Jesús fue victorioso. Por eso recibió una corona incorruptible, una corona para que lo declararan rey, y Él es rey, Jesucristo. Y se le dio también un nombre que es sobre todo nombre, porque Él venció, Él obedeció, Él recibió la instrucción de su Padre, y Dios le dijo: irás al desierto, pero irás con el Espíritu Santo para que le muestres a mis hijas, para que le muestres al mundo entero cómo se vive en el desierto, y cómo se vence en el desierto, y cómo se sale de un desierto. No te quedes a vivir en el desierto, porque ese no es tu lugar, iglesia. No vivas pruebas, no vivas luchas, no vivas pruebas, no vivas luchas. Sale en el nombre de Jesús. Padre, hoy pedimos que la asistencia de tu Espíritu Santo nos tome. Espíritu de Dios, vamos, hazlo por fe, recíbelo por fe, recíbelo por fe, habla por fe, ora por fe, y dile: Espíritu Santo, ayúdame, prepárame, y dile: me voy a preparar para que ya salga muy pronto del desierto. Como tú saliste, Espíritu Santo, muy rápido saliste, Espíritu de Dios. Sacaste a Jesús del desierto, pero lo sacaste en victoria, lo sacaste en victoria. Y hoy queremos más de ti, Espíritu Santo. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Hermana, hermano, no va a pasar nada si tú no anhelas el Espíritu Santo. Si tú no lo anhelas al Espíritu Santo, no vengas a un culto a aburrirte, a dormirte. No vengas a eso. Ven a aprenderte a la presencia del Espíritu Santo, y dile: Espíritu Santo de Dios, yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Anhélalo, porque si tú no lo anhelas, no va a suceder nada. El Espíritu no va a obrar en ti, el Espíritu no va a obrar en ti si no ve que tú no lo anhelas. Si tú lo anhelas, va a suceder algo sobrenatural. Te va a llevar a una vida ordinaria, extraordinaria, donde la gente verá la presencia de Dios en ti, y donde la gente te pedirá que ores por ellos, ministres, les prediques, y en el nombre poderoso de Jesús empezarás un ministerio sobrenatural, porque el Espíritu Santo hace que levante un ministerio en nuestras vidas, porque solamente el ministerio es prolífero por la presencia del Espíritu Santo. Anhela la presencia del Espíritu Santo, anhélalo en tu vida, anhélalo y deséalo. Vamos, haz ese compromiso delante del Señor Jesucristo. Dile: Señor Jesucristo, te prometo que anhelaré más que la comida, más que el dormir, más que la diversión, más que los placeres, más que el celular. En estos tiempos tienes que anhelar más que el celular al Espíritu Santo, y que el Espíritu te redarguya, el Espíritu te hable, que el Espíritu te lleve a su presencia, para que tú puedas vivir una vida extraordinaria, no una vida ordinaria, para que salgas ya del desierto, para que ya salgas del desierto. Pero ¿sabes por qué no sales del desierto? Porque te gusta el desierto, porque te gusta vivir en ese desierto. Pero si ya te cansaste, si ya te fastidiaste, busca la presencia del Espíritu Santo, busca la presencia, la llenura del Espíritu Santo, para que te saque del desierto, para que te saque del desierto, pero que salgas con triunfo, con logro, con victoria, en el poderoso nombre de Jesús. Y entonces Jesús empezó su ministerio, y entonces empezarás el ministerio, porque después del desierto, dice la Biblia que después empezó su ministerio con poder y gloria, porque el Espíritu lo ungió, porque el Espíritu iba con él. Ahora, mujer, varón, levántate, sal del desierto, sal triunfante, y empieza a servir en tu ministerio, porque puedes ser tú una maestra, un maestro de la palabra, porque puedes ser una pastora, un pastor, pero es por el poder del Espíritu Santo. Puedes ser un evangelista, puedes ser el evangelista de Dios, puedes ser la profeta de Dios. Anhélalo ese ministerio, porque es un mover sobrenatural. Anhélalo en tu vida, y dile: Espíritu Santo, quítame la venda de oscuridad de mis ojos, quítame todo lo que me atrofiaba mi mente. Dile: Espíritu Santo, es esa obra en mí. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder ser lleno de ti, y vas a ver que la obra de Dios surgirá en tu vida, en tu
alma, en tu espíritu, y el Espíritu te tomará y el Espíritu te llevará para hacer su obra, porque el Espíritu de Dios espera que tú te levantes, espera que tú prediques, espera que tú ores por los enfermos, no casualmente, sino que lleves un ministerio diariamente en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy creemos que tu Espíritu Santo ha venido a la vida de mis hermanas, de mis hermanos. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a buscarte y a prepararnos espiritualmente, a tener esa preparación, Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios vaya contigo, que el Espíritu de Dios llene tu corazón, que el Espíritu llene tu alma, tu ser, todo tu interior, para que tú te vacíes de todo materialismo, te vacíes de todo celular, te vacíes de vagancia, de pereza espiritual, porque has llevado una pereza espiritual. Dice el Espíritu Santo, necesitas tener una vida activa espiritual, porque cuando viene la prueba, la espiritualidad, la presencia del Espíritu Santo te dará la victoria y saldrás con esa prueba victoriosa o victorioso. Pero cuando no tienes una vida espiritual, te va a destruir la prueba, te va a llevar al suelo la prueba, te va a azotar Satanás, te va a zarandear Satanás, y si te levantas es por la gracia de Dios. Pero ahora que el Señor te habló, ahora que el Señor te habló, hermano, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Háblale al Espíritu Santo, matrimonéate con el Espíritu Santo, haz un pacto con el Espíritu Santo, haz una promesa con el Espíritu Santo y dile: yo no voy a vivir sin ti, Espíritu Santo, no voy a prender el celular, no voy a prender la televisión, sino antes te he visto a ti, Espíritu Santo, he pasado horas contigo, Espíritu Santo. Hazlo, haz esos compromisos, haz esa oración, y que el Espíritu Santo de Dios siempre mora en mi vida, Espíritu Santo, y yo te honraré, te glorificaré y te exaltaré, Espíritu Santo de Dios, porque yo tengo ese compromiso contigo, ese placer, ese honor, esa gloria contigo, Espíritu Santo. Yo me comprometo delante de ti, Espíritu Santo, a amarte, a cuidarte, a reflejarte en mi vida, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo muero para que viva en ti, Espíritu Santo. Yo muero para que renazca en tus propósitos, Espíritu Santo, porque tú me llevarás a una gloria mayor, porque tú me llevarás a grandes cosas, Espíritu Santo. Yo no sé cómo, como hombre yo no sé cómo, como pastor yo no sé cómo, pero tú sí sabes cómo, Espíritu Santo. Y que mi hermana salga de su miseria espiritual, salga de su ruina espiritual. Sal, iglesia, no te acomodes en la ruina espiritual, no te acomodes en ese sillón espiritual. Deja que el Espíritu de Dios te levante y te lleve a una mayor gloria, para que tú experimentes que el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es pasarla un ratito y ya. No, el cristianismo se vive cada mañana, cada día, con la presencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Dios te selle, que el Espíritu de Dios te llene, que el Espíritu de Dios te vivifique y que el Espíritu de Dios te levante en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor, ante la presencia del Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo y deja que el Espíritu de Dios te llene ahora. Porque el Espíritu de Dios me habló y me dijo que cuando tú te levantas las manos, tienes conexión en el reino de los cielos. Tienes una conexión en el cielo. También significa rendición ante la presencia del Señor Jesucristo. Ahora recibe, porque te estás conectando en el reino de los cielos. Recibe esa enseñanza. Si Jesús recibió del Espíritu Santo, si Jesús necesitó del Espíritu Santo, si Jesús fue llevado al desierto y venció el desierto, si Jesús con el Espíritu Santo venció a Satanás, y si Jesús salió victorioso del desierto, ¿cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más tú? No te acostumbres a tu desierto, no te acostumbres. El desierto está ahí. Cuando tú buscas al Espíritu Santo, cuando tú te determinas buscar el Espíritu, entonces el mismo Espíritu te saca del desierto. Pero si tú no buscas Espíritu Santo,
entonces va a ser tu amigo el desierto, va a ser tu amigo a la prueba. Busca al Espíritu Santo y entonces todo cambiará por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu. Y junto con la iglesia yo levanto mis manos, Señor. Junto con este pueblo yo levanto mis manos a ti y hago una conexión al cielo. Conéctate al cielo, conéctate al cielo y que el cielo venga sobre ti ahora. Porque Jesús dijo, vénganos tu reino, Señor Dios. Y ahora el reino de Dios está sobre ti. Yo puedo ver cómo Dios está cumpliendo su palabra. Yo puedo ver en mi espíritu cómo el Señor está obrando en tu vida, cómo obra en tu vida y cómo va a obrar en tu vida por el poder de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora saldremos como Jesús, llenos con la presencia del Espíritu Santo en este momento, en el precioso nombre de Jesucristo. A ti toda gloria y toda honra y toda majestad. Que así sea. Amén y amén. Dale el aplauso al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dáselo más fuerte, hermano, porque es para el Espíritu. Espíritu Santo, recibe estos aplausos porque tú estás aquí, precioso Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu de Dios. Amén y amén. Así como está de pie, vamos a orar por los negocios, por la ofrenda, por los diezmos. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas, Espíritu Santo, los negocios, el diezmo, la ofrenda, Señor, porque creemos, Señor, que cuando traemos ofrenda y diezmo, Señor, es para que tú bendigas y prosperes en gran manera los hogares, los negocios, Señor. Y sabemos que no podemos burlar esto, Señor, que tú has escrito en tu palabra. Trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y habrá alimento en la casa de cada uno de nosotros. Jesús dijo, pruébenme ahora en esto, dice el Señor, si no te abriré la ventana de los cielos. Y cuando la vemos y analizamos, la ventana de los cielos es más grande que nuestra imaginación, la ventana de los cielos. Y habrá bendición económica, abundancia y abundancia y abundancia. Y que el Señor bendiga en gran manera tu ofrenda y tu diezmo, hermana, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús.